Bien. Ahora sí, bueno, entonces volvemos. 30 de septiembre, segunda parte de la clase. Vamos a ver sustentabilidad. Estábamos empezando acá. Descarbonización en la industria del oil and gas en Vaca Muerta. Presentación de la magíster Ana Torok, que nos presta a estos efectos. Vemos dióxido, metano y óxido nitroso. Y estábamos aquí. Combustión aprovechada, combustión desaprovechada. Este es el flaring. Le llamamos rutinario cuando ya es parte de los procesos y las compañías tienen ahí una antorcha y van emitiendo directamente el gas. Suele haber antorchas en todas las plantas porque es una exigencia de seguridad. Si vos tenés cualquier desperfecto, vos lo que haces es liberar a la atmósfera. ¿Qué es lo que libera? CO2, ¿no? Para que no te explote la planta. Pero eso es una parte, ya hubo una combustión y la liberas. Cuando hablamos del routine flaring es directamente emitir metano, ¿sí? El gas directamente sacarlo y emitirlo. Piensen en una explotación offshore, ¿no? No tanto acá, sino en el Mar del Norte, en el Golfo de México, o si no quieren ir muy lejos, en la costa de Brasil. Cuando yo lo que produzco básicamente es petróleo, pero viene agua y viene gas asociado, ¿qué hago con el gas? Tengo tres opciones. Bueno, lo meto en un gasoducto y después lo proceso, pero tengo que tener esa infraestructura. O si no, tengo otras dos opciones. Una es el venteo y la otra es la reinyección en el yacimiento para mantener la presión. Eso es, por ejemplo, lo que se está haciendo en Brasil. Mientras construyen algunos gasoductos y algunos dicen que en algún momento eso va a cambiar. Pero claro, ventear es lo peor que puedo hacer, así que van a ver todas estas iniciativas para tratar de evitarlo y ahí viene la pregunta, ¿qué hago con ese gas? Pero después tengo otras emisiones que vienen que se llaman fugitivas, que no las decido yo. En el primero decido una combustión para aprovecharlo. En el segundo decido una combustión, pero no la aprovecho. Pero es una decisión. Pero acá estoy en una fase involuntaria. Fugas ¿cómo se llama? En los sistemas de transporte, básicamente, o en plantas compresoras. ¿Sí? Piensen en una manguera que está pinchada y en el camino, bueno, voy a tener pérdidas. Lo mismo con el gas o pequeños venteos, pero que se dan de manera no programada. Pero sobre todo las pérdidas fugitivas son difíciles de medir, son difíciles de detectar. Hay tecnología que ha avanzado, vamos a ver ahora, desde satélites hasta cuestiones más cercanas, pero el problema es que no lo vemos. Si tenemos un derrame de crudo, más fácil que tener una pérdida de gas, que además, como ustedes saben, el gas es inoloro, ¿no? Si no, yo no le agrego un componente, ni sé por dónde. Bien, y después está esto. ¿Escucharon hablar del alcance de la descarbonización de los Scope 1, 2 y 3? ¿Vieron eso alguna vez? No. Sí, sí, sí. Nosotros creo que lo vimos en termodinámica también, A ver. que tiene que ver con que una empresa o una institución que evalúa sus emisiones no puede solamente evaluar las emisiones que la actividad de esa empresa produce, sino también como las emisiones asociadas a, por ejemplo, las cosas que compra. Y en ese caso Ujú. sería el Scope 2. Y Bien, después el Scope 3 sería, o sea, sería como los pasos en los cuales hay emisión. bien, O sea, la emisión perfecto. directa por un lado, la emisión de los que le compra ese y la emisión de los que le compran a los que le compran. Sería una cosa así. Exactamente. Scope 1 es lo que yo produzco en mis procesos productivos. ¿Cuánto emito en mis procesos productivos? ¿No? Entonces, emisiones directas de mis actividades, ahí que encuentro.
como la contracara, ¿no? El flaring, la combustión en mis equipos y todo lo que uso en mis máquinas, mis vehículos, mis plantas, etcétera. Entonces, ¿qué tengo ahí para mejorar? Bueno, puedo hacer inversiones en equipamiento, puedo reemplazar maquinaria vieja, obsoleta, que tiene mayor nivel de pérdidas, por ejemplo, pero todo estoy en mi planta productiva, ¿sí? Cuando voy al Scope 2, ya tengo que ver mis proveedores. Che, mis proveedores también hacen el mismo laburo que hago yo. ¿Se consiguen energía verde o controlan sus emisiones, sus pérdidas? ¿Tienen una trazabilidad? Bueno, todo eso lo veo, ¿sí? En lo que compro, en lo que consumo, electricidad, energía eléctrica, calor térmico, etcétera. Y después tengo el Scope 3, que es el más difícil de encarar por las compañías productoras, ¿sí? Es todo lo que viene más allá de mis proveedores, ¿no? Santi decía el proveedor de mi proveedor o el tercerizado del tercerizado. Eh, entonces, ahí también voy a ver emisiones y la combustión de crudo, de gas, de energía eléctrica, pero ya amplió ese, ¿no? La mirada, amplió el alcance. Ya comprometerme a que esos terceros bajen sus emisiones, tengo que tener una política muy agresiva, ¿no? Para llegar ahí. Eh, por ejemplo, le digo al que me trae el catering para mis empleados, che, ¿vos qué tipo de energía eléctrica, energía usás? Bueno, energía eléctrica. Bueno, y después le pregunto, ¿y dónde sale esa energía eléctrica? Sale de una central de carbón, de una central de gasoil, de una central eléctrica, de una central térmica o de una central eólica, de un parque eólico. Bueno, entonces ahí voy viendo esos componentes y voy y trato de ayudarlo, ¿no? Es como decir, bueno, vos querés seguir estando en mi ecosistema de proveedores, tenés que seguir estos estándares, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, Scope 1, 2 y 3, porque los compromisos van a tener diferente alcance. Y algo que me olvidé decir, los compromisos de las empresas que ahora vamos a estudiar van de la mano con compromisos nacionales, porque toda la agenda climática, esto no sé si lo estudiaron alguna vez, toda la agenda climática parte del acuerdo, ¿sí? Del Pacto de París, el Acuerdo de París 2015, la Agenda 2030 y compromisos, lo que se llama, después tengo material, se los voy a pasar, contribuciones nacionales determinadas. Que cada país dice, yo estoy acá en emisiones, me comprometo a bajarlos hasta acá. Cada país por separado, nadie puede obligar a otro a hacerlo. Todos los países son soberanos, pero una vez que se comprometen a determinado nivel de reducción y lo firmaste, ¿no? Ahí ya, después te van a contar las costillas. Te decir, che, vos dijiste que en tanto tiempo ibas a bajar hasta acá, ¿no? Ya se convierte eh, en una obligación para el Estado. Entonces, después, las empresas van a tratar de empalmar, o al revés, los gobiernos van a tratar de hacer de que las empresas estén en sintonía con estos compromisos. En algunos casos, las empresas van más adelante por el simple hecho de que forman parte de un ecosistema más grande, que son las operaciones a nivel globales de las major, por ejemplo. Entonces, esos estándares parten de otras iniciativas en otras latitudes y aquí por ahí estamos más retrasados, aquí o donde sea. Bien, vamos a escuchar hablar de transición, ya dijimos, de neutralidad o net zero en emisiones G, en cómo abatirlas, ¿sí? Curva de abatimiento. ¿Escucharon alguna vez curva de abatimiento? Bueno, todas las compañías van a hacer una curva y van a decir, ¿qué proyectos puedo ir yo implementando para reducir mi nivel de emisiones? A esos proyectos los van a tratar de ecualizar con un costo del carbono.
van a ver qué proyectos son rentables, cuáles no son rentables. Y después, ¿cómo voy a lograr con toda esa curva de proyectos reducir mi nivel de emisiones? Tengo que ver en qué plazo logro reducir esas emisiones para llegar al cero. Llegar al cero, lo que tengo que saber es que es un cero neto. Si yo digo net zero, este net, el neto, ¿en qué consiste? En que puede ser que yo llegue a un nivel, un piso donde no puedo bajar más, porque tendría que dejar de operar, ya más eficiente no puedo ser. Entonces, lo que hago es tratar de compensar, por otro lado, esas emisiones. ¿Cómo las compenso? Bueno, con otro tipo de proyectos que beneficien al ambiente. Por un lado estoy perjudicando, por otro lado tengo que hacer proyectos que beneficien. Todos esos proyectos los vamos a encontrar en lo que es la gran esfera de soluciones basadas en la naturaleza. Lo van a encontrar así. Natural Based Solution. Tiene que ver con forestación, tienen que ver con ganadería regenerativa, un montón de cuestiones que vamos a ver, cuidado de los bosques, los océanos, los sumideros, ¿sí? Todo lo que puede captar CO2 del ambiente, básicamente. Entonces, así logro llegar a un cero neteando. Y si no hay otra forma que, bueno, ya está dando sus pasos, pero acá en Argentina todavía no existe, pero podría funcionar a nivel internacional, que es los mercados de carbón. ¿Escucharon hablar de eso? Mm. ¿Qué es un mercado de carbono? Maxi, Alex, ¿algo? ¿Te suena? Franco, Por mi parte no, profe. Yo creo que tengo una idea. a ver. Si no me equivoco, es como que una empresa que tiene como una que tiene mayores emisiones, como que puede pagarle a una empresa que tiene menos emisiones, en ese sentido como que estaría como compensando, pagando las emisiones que genera. Sería como una cosa así. Sería una cosa así, efectivamente, son bonos donde vamos a encontrar deudores y acreedores. Entonces, alguien que emite y no puede reducir, va a tratar de compensar buscando bonos verdes, comprándolos. Puede ser a otras empresas, puede ser a instituciones, puede ser a organismos. En nuestro país hay provincias, ¿sí? En el norte que tratan Misiones, Chaco, Corrientes, tratan de hacer valer ese crédito ambiental que tienen. Y bueno, ahí van tradeando, ¿sí? A quienes no les gusta esto van a hablar, y esto lo van a escuchar, de greenwashing, ¿sí? Todo esto tiene detrás mucho de marketing, mucho de querer lavarme la cara, de que ahora soy verde y que en el fondo son negocios. O sea, para seguir contaminando, compro alguno que tiene un crédito y con plata pago la contaminación. Esos son los críticos del sistema, van por ese lado. Ahora vamos a ver nosotros, tratar de encontrar cómo funciona. Bueno, Net Zero. Y después tenemos esto, cero quema de rutina, ¿sí? Para que ustedes lo encuentren. Iniciativa del Banco Mundial. Vamos a ver en qué consiste. Bien, una transición, muchas transiciones. Vieron que pasamos de biomasa al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo al gas y del gas ahora a las renovables. ¿Por qué pasamos las transiciones anteriores? Simplemente porque buscábamos intensidad energética, ¿sí? Tener combustibles abundantes, baratos y que me produzcan mayores unidades de energía. Entonces pasamos del motor a carbón al motor a combustión. Con eso podemos recorrer más distancia, llegar más rápido, etc. Esas transiciones anteriores van a tener una lógica que ahora se rompe. La lógica con la transición energética actual
es que ya no buscamos mayor intensidad energética, sino que buscamos menor intensidad de emisiones. Es otra la lógica. Ya no es porque me conviene, sino porque es necesario. Pero es necesario no para tener más energía, sino es necesario para cuidar el planeta, para reducir esa huella de carbono. Para el acuerdo de 2015 lo que dice es intentar reducir o estancar en 1,5 grados por encima de la temperatura que había en la época preindustrial. ¿Sí? 1700, 1750. Bien, entonces teniendo esa idea en la cabeza, vamos a ver qué es lo que puedo hacer. ¿Sí? La población del mundo está ahí, no la puedo tocar. Lo que puedo ver es población, el PBI sobre la población per cápita. Esto tiene que ver básicamente con el desarrollo de un país. Van a escuchar líderes mundiales en el sur global, China, sobre todo India, diciendo, todo lindo la transición, pero yo primero quiero sacar a mi población de la pobreza. Entonces necesito producir más, desarrollarme, tener más actividad, no menos. El desafío es cómo hacer para subir la actividad, por ende que te suba el PBI, pero desacoplar de las emisiones, porque hoy va todo de la mano. Si hay recesión, piensen en la pandemia, donde nadie se movía de su casa. Bajamos el nivel de emisiones. Ahora, si un país crece, también crecen sus emisiones. ¿Cómo desacoplar estos dos niveles? Es el gran desafío. Después, energía sobre PBI, intensidad energética. Acá lo que tengo que hablar es de eficiencia. ¿Vieron cuando siempre decimos planes de eficiencia? ¿Cómo hacemos para ahorrar energía en nuestra casa? Sin dejar de hacer las actividades, pero apagar la luz, cambiar el termotanque, etcétera, para con la misma actividad tener menos intensidad de emisiones. Bueno, y todo esto acá también se resume en consumir menos y que provenga de fuentes limpias. O sea, por ahí podés consumir lo mismo, pero en lugar de quemar carbón, vas a un panel solar o una central hidráulica. Bien, ¿cómo reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué podemos hacer? Bueno, economía circular, etcétera, pero digamos, evitar, ¿sí? Producir gases de efecto invernadero, reducir los impactos o compensar. Es como que voy bajando en mi nivel de agresividad en ese sentido. Cambiar, acá tengo el mix de energía, o sea, dejar de usar las que son más contaminantes. Acá lo que tengo es cómo mejoro mis procesos productivos, cómo cambio las características físicas de todos los equipamientos que uso para producir energía y para movilizarme también. Y acá todo lo que es compensación. Acá vamos a ver reforestación, protección de los océanos, Carbon Capture and Storage. ¿Escucharon hablar de eso? CCUS, que es como la Eso joyita. sí. Bien, a ver, cuéntenme, ustedes qué saben. O sea, la idea principal no es capturar y, o sea, tratar de preservarlos en rocas sumideros para tratar de no tener mayores emisiones liberadas a la atmósfera. Bien, muy bien. Es recapturar emisiones que ya se hicieron, ¿no? Y tratar de, bueno, guardarlas, ¿no? Para que no afecten esa emisión. Ahí tengo que la atmósfera. Ahí tengo un desafío en términos de tecnología y un desafío en términos de costos, ¿no? Todavía no es algo que esté expandido porque es caro, no tenemos la tecnología o nos falta el lugar de donde capturarlo y almacenarlo, ¿sí? Estos sumideros, esos yacimientos depletados, las salinas, etcétera. Bueno, hay casos, pero no es fácil. Bueno, ¿qué hacen las empresas del oil and gas?
¿sí? Esto para que ustedes se formen un discurso cuando le dicen, ustedes solo contaminan, son parte del problema. Bueno, acá vamos a ver qué hacen otras compañías globales y en Argentina. Hay como dos grandes miradas, dos grandes abordajes o approach al problema. O al problema, más que el problema, a buscar soluciones. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, por un lado, tratar de descarbonizar mi matriz. Acá vamos a encontrar compañías básicamente estadounidenses, las grandes. ¿Qué buscan descarbonizar? ¿Cómo lo hacen? Bueno, con eficiencia operacional, ¿sí? Con otro portfolio de producción, con fuentes bajas en carbono, con soluciones, perdón, ¿cómo se llama? Carbon Capture and Storage, o llegar a hidrógeno o energía geotermal. Pero básicamente es mejorando lo que haces, pero no cambias a fondo. Digamos, seguís con tu mismo esquema y tratás de hacerlo más eficiente, menos intenso en emisiones de carbono. Otra opción es la diversificación. Y acá vamos a encontrar principalmente compañías europeas. Fíjense, un quote, ¿no? De BP, de ser una compañía internacional de petróleo a ser una compañía integrada de energía. Muchas veces le cambian el nombre. Statoil pasó a ser Statoil pasó a ser. Uy, siempre me olvido. Equinor. Total pasó a ser Total Energies. BP se pintó toda de verde y cosas por el estilo. Pero más allá de lo que es, si se quiere, superficial, el tema es cuáles son sus planes concretos. Y acá vamos a ver, cuando voy a la diversificación, qué opciones tengo acá, ¿no? Para llevar adelante. Entonces me voy a la electricidad, me voy a la carga eléctrica de los vehículos, la bioenergía, las renovables, obviamente, baterías, hidrógeno, etcétera. Pero también tengo algunas que estaban de este lado y de este lado tengo algunas que están de acá. No es que esto es blanco o negro, ¿no? Hay vasos comunicantes. Pero para que ustedes se sitúen, ¿sí? Que hay como dos grandes formas de abordar esta problemática. Bien, miren acá los compromisos de las grandes compañías internacionales. Llegar a net zero, es como mi gran compromiso. Pero fíjense la variedad. Chevron se pone como meta 2050, pero solo para Scope 1 y 2. Y bueno, está viendo a ver qué hace con el 3. En 2050, 1 y 2. Equinor, 2050, pero es 1, 2 y 3. Es decir, va más a fondo. Exxon, 2030. Ya, es nada, 2030. Scope 1 y 2, pero solo para Permian. Es como si nosotros dijéramos, bueno, solo voy a tener un compromiso sobre vaca muerta. Imagínense YPF. Compromiso solo sobre vaca muerta. Pregunta, a ver cómo están en esta. Lilian, Franco, Máximo, Alex, los que no se animan ni a prender una cámara. ¿Qué es más eficiente? ¿Producir en el convencional o en el no convencional? Eficiente en términos de emisiones. Convencional. Maxi. ¿Convencional más eficiente? Sí, creo que sí. Bien. A ver otro. Que apoye o que sienta. Yo apoyo la noción de Maxi. Yo también, pero porque vi que Total estaba haciendo un análisis de cuánto consumían los camiones o sea, consumían, no, cuánto emitían los camiones que transportaban la arena para la fractura y como que están haciendo todo un análisis así. Entonces, bueno, si vemos como el extra, o sea, lo que difiere convencional con no convencional y
esos análisis de, o sea, no tanto, digo, la perforación y terminación, sino más que nada los extras, camión de arenas, agua y camión que lleva, que viene. Creo que el no convencional le emite más. Bien. Yo estoy de acuerdo también. ¿Cómo? Que yo estoy de acuerdo también. Para mí, en materia de emisiones, son más eficientes los convencionales. Bueno, les quiero decir que se van a tener que dedicar a la botánica, a la astrología, a la pelota paleta, alguna cosa por el estilo, porque le pifiaron todos. Cuando yo hablo de eficiencia en emisiones, convencional, no convencional, etcétera, por tecnología, por fuente, por tipo de extracción, lo tengo que comparar con el nivel de producción también. Entonces, ahí los estándares internacionales te dicen que el no convencional es más eficiente que el convencional porque es nuevo y porque sacas más petróleo y porque la operación es como más limpia, llamémosle. Dentro del no convencional es más eficiente hacerlo en el offshore que en el onshore, porque pinchás digamos, la plataforma es chiquita, emitís poco y sacás mucho petróleo. Básicamente ese es el esquema. Ahora lo vamos a ver en un cuadrito. Pero viene así, el no convencional offshore, no convencional onshore, después viene el convencional y ahí hay unas variedades. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si ustedes van a decir, yo emito tanto o me comprometo a reducir tanto mis emisiones en mi operación, tengo que tener en cuenta qué tipo de operación estoy hablando. Y después ver el scope, ¿no? Así como yo les digo. Pero fíjense, por eso se los digo con Exxon. Una cosa es poner 2030 solo de Permian, como si nosotros pusiéramos Vaca Muerta. Pero fíjense, si yo voy a todas las operaciones, ya me voy a 2050. No es tan fácil. Con los mismos scope 1 y 2, el tren ni aparece. O sea, Exxon, el tren no aparece. En Equinor aparece en 2050. En Chevron, bueno, lo estoy evaluando, pero Exxon no me dice nada. ¿Vieron que se acaban de ir Exxon de Argentina? ¿Escucharon eso? Parece que ganó Plus Petrol. Se va a quedar con los activos de Exxon en Vaca Muerta. Bien, al margen. Total, ¿qué te dice 2050? Scope 1, 2 y 3, igual que Equinor. ¿Sí? Acaban de la mano. BP te dice 2050 o antes, si puedo, si las cosas me salen bien, será un rato antes. Y Shell te pone 2050 sin especificar acá qué scope estamos hablando. Después, ¿qué más tengo? Bueno, si solo voy al upstream, como les decía recién, ¿qué tipo de reducciones tengo? Siempre se pone así, CO2 equivalente, ¿no? Es como la medida para unificar todos los tipos de emisiones, de todos los tipos de gases, etc. Después acá tengo el routine flaring. ¿Cuándo voy a llegar al cero routine flaring? Y acá tengo, fíjense, diferentes tipos de plazos y diferentes tipos de compromisos. Y acá tengo el target de metano, ¿sí? ¿Cuánto voy a llegar solo con el metano? Bueno, para que vean variaciones de las grandes compañías internacionales en tiempo y en alcance del compromiso. Ahora voy a pasar rápido, pero esto se los voy a dejar. Van a tener, de cada una de estas grandes compañías analizadas, van a tener su propuesta, ¿sí? Entonces acá, fíjense, net zero en operaciones, en producción o en ventas, ¿no? Así voy pasando de los scopes. Y después acá cada uno de los aims, de los propósitos. Esto es BP. Acá tienen Equinor. Fíjense, compromisos a la mitad a 2030, 2035 y acá llegando a 2050. Les quiero espolear un poco el final. La guerra de Ucrania puso en revisión muchos de estos proyectos, de estos planes, de estas hojas de ruta, ¿sí? En algunos casos el cambio fue explícito, fue como levantar un poquito el pie del acelerador, y en otros casos sin exteriorizarlo de esta manera, pero están reviendo estos programas, estos outlooks y los programas que vienen de la mano. Acá tenemos Chevron.
fíjense, aspiracional, ¿no? A 2050. ¿Cómo lograr esa reducción de las emisiones a 2050? ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo voy avanzando en estas reducciones? Y les voy a hablar de este concepto. Fíjense acá. Divestment. ¿A alguien le suena qué quiere decir esto? La desinversión, pero no sé si tiene que ver con algo de lo que hablábamos con Fernando, no tiene particularmente que ver con la venta de activos, sino como que la empresa, bueno, no voy a decir cualquier burra, no se me ocurre. Estamos acá Debe para tener decir que ver con burradas. Sí, dejar de avanzar en proyectos que generan muchas emisiones. ¿Sería una cosa exacto. así? Exactamente. Dejar de avanzar o directamente, como decía Lu, vender los activos. Piensen que ahora YPF se está yendo de convencional. Eso le va a repercutir en ingresos porque va a vender áreas, pero también indirectamente, que ese es el objetivo principal, económico, ¿no? Concentrarse en Vaca Muerta. Pero indirectamente, cuando YPF se vaya del convencional, de su portfolio de emisiones va a bajar esa curva, necesariamente, porque no va a contabilizar en en su canasta de emisiones esas áreas. La contabilizará otro, el que venga después, pero no YPF, ¿no? Y esto pasa a nivel internacional. Y Chevron, hay casos donde dice, mirá, acá en este activo yo ya no puedo hacer nada más. Y no me conviene seguir teniendo esta tarjeta roja, ¿no? Prefiero salir de acá, si total mi producción no se va a ver afectada, mi producción global no se va a ver afectada. Pero fíjense cómo empiezan a jugar otro tipo de decisiones. Vos podés decir, mirá, este área es productiva, bueno, no me da tanto, pero funciona. Pero decir, no, pero mi costo ambiental es tan alto que prefiero salir. ¿Me siguen? ¿Se entiende este concepto? Y otra vez, hay quienes lo dicen explícitamente y otros, no, bueno, está ahí, se sobreentiende, pero no te lo ponen arriba de la mesa. Bueno, fíjense acá cómo busca en Scope 1 y 2 reducir las emisiones. Y acá fíjense, la directa con combustión, después tienen flaring, fugitivas y después las indirectas, que es la energía que yo consumo. Les pongo un ejemplo, después lo vamos a ver, pero no quiero olvidarme. ¿Qué hizo Vista para ver un modelo? Vos tenés los equipos de fractura, perforación, fractura, etc. ¿Con qué los haces andar en el yacimiento? ¿Con qué tipo de energía? Pensaría que con gas o con fuel oil de yacimientos cercanos. Bien, básicamente gasoil, diésel. Entonces llevo un camioncito con combustible y hago andar el equipo. Bueno, eso es lo peor que me puede pasar. Entonces, ¿cómo reemplazo? Entonces ya van a haber compañías que dicen, estoy pasando del gasoil al gas. Ok, es el gas que genero en el propio yacimiento, lo uso para mi propia operación. Entonces ahí ya tengo una ganancia. Hay otros que dicen, no, voy a electrificar mi operación. Entonces vos decís, qué bueno, en lugar de gas usás energía eléctrica. Perfecto. Ahora, ustedes como son gente muy interesante, muy inteligente, me van a decir cuál es el problema de electrificar la operación o cuál es la trampa. ¿Están ahí o se fueron a cenar? Que nunca me dicen de dónde sale la electricidad que estoy usando para electrificar el yacimiento. Bien, Pues ¿y si de sale dónde de una puede central salir? térmica es lo mismo. Y de una central térmica. Y peor que eso, No, pero lo mismo también del gas de la usina, o sea, mandás gas de tu planta a usina y lo usás después para fractura. puede ser que tengas tu propia usina. Hay algunos
productores que tienen su propia usina, entonces usan el gas para generar energía eléctrica y después consumen su propia electricidad. Eso es cierto. Una empresa se llama Capsa, que hace eso. Capex o Capsa. Pero como decía Santi, el tema es que el mega eléctrico puede estar generado con fuentes térmicas, fósiles e incluso carbón. Entonces yo tengo que preguntar, ¿cómo generaste ese mega? Entonces, ¿qué hace Vista? Yo les pongo el ejemplo para que lo vean. Se da vuelta y firma un contrato con... Porque cuando vos tomás la energía de la red, del sistema interconectado, le decís a Gamesa, necesito tanto, haces un contrato con Transener por el transporte, pero después no sabés de dónde viene. Gamesa es el despacho y andás a ver. No viene pintada la molécula. La forma de zafar de esto, la molécula no, el mega, la forma de zafar es hacer un contrato con un generador, pero que vos sepas que solo tiene fuentes limpias. Entonces, Vista se dio vuelta, podría haber ido a YPF Luz, pero fue a buscar a Geneia. Entonces puede mostrar un contrato, decir, mirá, la energía que yo uso en el yacimiento me la provee Geneia por este contrato. Se llama mercado Matter. Entonces, no es que me va a traer en un camioncito los megas verdes. Geneia tiene un parque eólico y los megas los mete a la red. Pero después hay forma de contabilizar que esos megas eólicos se los vendo a una empresa que los va a consumir. Entonces, así pueden usar la etiqueta de que mi producción es verde, es baja en emisiones, ¿no? Y al final del día lo que logra una empresa en Vaca Muerta, sea Vista, sea la que sea, es decir, mi barril de petróleo tiene una intensidad de carbono X. Entonces ahí empieza a jugar. ¿Y por qué me interesa decir que mi barril de petróleo es verde? Si es petróleo al final del día, pero ¿por qué para sacarlo yo tengo que ser eficiente y no contaminar? ¿Por qué busco eso? Me sirve para descontar de lo que sería mi deuda ambiental y de las emisiones del Sería Scope muy 1 bien. de mi empresa. Bien. ¿Lu? Exactamente como Santi. Sí, sí, también lo pensaría así, del lado de Bien, alguna pero multa o algún impuesto. ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la finalidad más allá de bajar mis emisiones? ¿Qué logro con eso? Si yo lo puedo demostrar, lo puedo certificar. Mm, no se me ocurre nada. Lo que voy a lograr es conseguir financiamiento, porque hoy los bancos, los fondos de inversión, etcétera, quieren financiar proyectos verdes, ¿no? La agenda va para ahí. Entonces, poder demostrar que yo hago un esfuerzo, que mis emisiones están controladas, que van en descenso, que estoy acercándome al cero neto, etcétera, 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 todo eso va a hacer que yo pueda después conseguir financiamiento para expandir mi producción. Bien, acá tienen algo más de Chevron. Fíjense en la curva de abatimiento acá abajo. Hay proyectos que cuando yo los ponga en funcionamiento me van a ser muy económicos y yo voy a poder reducir emisiones. Un poco más, un poco menos, pero hasta que llego acá al cero, ¿no? De ahí en adelante voy a tener que invertir fuerte para reducir mis emisiones. Y ahí empiezo a jugar cuánto estoy dispuesto a invertir frente a cuánto voy a ganar en mi menor intensidad de emisiones. Entonces va a haber proyectos que son carísimos. Che, yo quiero hacer almacenamiento, ¿sí? Captura y almacenamiento. Bueno, te sale una fortuna. Bueno, entonces déjalo para el final. Empezá por otros que no son tan caros y también te van a ir acercando a tu objetivo, ¿no? Fíjense, eficiencia,
Bueno, mejoremos los motores de la propia operación del yacimiento. Hacer un mantenimiento, no deje los cacharros todos rotos. Después tenés, bueno, esto, buscate alguna fuente, ponete un molinito en el yacimiento. ¿Se entiende? Un panel solar o lo que sea. Después hace almacenamiento. Fíjense que está acá, es de los más caros. Después tenés forestación, agricultura, todo esto que lo tengo por acá. No es tan caro, pero lo voy a tener que ir a buscar fuera de mi yacimiento. Tengo que ir a buscar otro lugar. Vamos a ver ahora el ejemplo de Vista también. ¿Dónde foresta? ¿Foresta en Neuquén o va a buscar otra jurisdicción para forestar? Bien, Juanjo, acá, sí, tengo una consulta, perdón, que vuelve un poco a lo que hablábamos antes del tema de que ser más verde facilita el financiamiento. sí. Y como que yo quería preguntar sobre, o sea, por qué es que justamente, o sea, cuáles son los incentivos que tienen los bancos para financiar más a los proyectos verdes. O sea, tiene que ver con una política no sé, de cómo los gobiernos impactan en los bancos, o es simplemente, o sea, ¿con qué tiene que ver esa decisión de los bancos? La agenda climática permea por todos lados. Ok, No tiene una motivación ni económica ni energética. De hecho, las ok, emisiones no son solo energéticas. Cuando vamos a ver, son el 50%. Después tenés industria, después tenés transporte, en nuestro país tenés ganadería, las vaquitas. sí, O sea, todos tienen que hacer un esfuerzo. Ahora bien, ¿por qué volcarse a algo que por ahí es más caro, que me va a generar inflación, que no me va a dar tanta seguridad energética porque es intermitente, porque me lo provee otro que está más lejos, que es más... Bueno, ¿por qué lo hago? Bueno, porque tengo un compromiso global en reducir las emisiones que tienen que ver estrictamente con, vamos a decirlo simple, cuidar el planeta y no morirnos mañana acá por todos los eventos climáticos que ya suceden, extremos, ¿sí? Eh, Inundaciones, ok, sequías, los tornados, bueno, el derretimiento de los glaciares, suba del nivel del mar. Esto me hace acordar a algo que no les dije. En la agenda climática hay dos conceptos importantes: mitigación y adaptación. ¿Los escucharon? ¿Saben de qué se trata? Alex, Franco pueden aportar también, ¿eh? O Mr. Jiménez, Mrs. Jiménez. ¿Qué es mitigación? ¿Qué es adaptación? Mitigación me suena como a reducir un problema. O sea, me suena a mitigar el problema, pero me suena como a reducir, pero no sé si estoy en lo Sí, correcto. perfecto. Perfecto, Lilian. Es bajar mis emisiones. Mitigar es básicamente combatir el cambio climático con menores emisiones. Entonces, bueno, deja de consumir petróleo y pasate al gas. O deja de consumir diésel y pasate a energía eléctrica. Esas cosas es lo más fácil. ¿Y qué sería adaptación? ¿A qué les O suena? sea, podría ser adaptar la actividad en pos justamente de esa mitigación. Eh, Podría ser, pero estrictamente, cuando yo hablo de mitigación, de adaptación, no estoy hablando ya de cantidad de emisiones, sino que ya pegué la vuelta. ¿Qué quiere decir? Mirá, si esto es un problema, es porque ya la temperatura global aumentó y eso produce en nuestro ecosistema eventos climáticos adversos, graves, feroces, que van a afectar a la población de diferente manera. Entonces, ¿en qué consiste la adaptación? Es cómo nos preparamos para evitar los efectos del cambio climático. Entonces, imagínense una ciudad costera que sube el nivel del mar. ¿Qué haces? Y la ciudad queda bajo agua. ¿Cómo evitas eso? ¿Cómo te adaptás? Bueno, empezás a poner
diques, compuertas, lo que fuera, para evitar que te entre el agua. Una forma. Si vos tenés sequías, ¿cómo haces? Bueno, no sé, de alguna manera tenés que almacenar, distribuir. Bueno, si vos tenés inundaciones, ¿cómo haces? Y bueno, no sé, primero evacuar a la gente para que no se muera, lo primero, ¿no? Entonces, todas esas acciones de adaptación lo que requieren es financiamiento. Entonces, hoy en las COP, ¿escucharon hablar las COP? ¿Qué es una COP? ¿Les suena la COP, Yo no. 29? ¿Viene ahora? ¿Lilian? No, iba a decir que no me suena. Bueno, las COP son conferencia de las partes. Las partes son los miembros de la ONU que se juntan, o sea, los países del mundo se juntan para llevar adelante una reunión anual en materia climática. ¿Sí? Empezaron hace como 20 años más, 30 años, esta va a ser la 29. Una vez por año se juntan y dicen, bueno, a ver qué hacemos. El gran hito fue la de París 2015, ¿no? Que se llegó al acuerdo de París. Antes había estado el de Kioto y bueno, y todos los años se ve que están haciendo para cumplir con los compromisos cada país. Obviamente no se está cumpliendo, ¿no? No, obviamente, digamos, es la realidad. Pero hoy, ¿por qué les digo esto? Porque la gran discusión, ahora el mes que viene, en noviembre, va a estar la 29 en Bakú, síganlo eso. La discusión mayor es, che, ¿por qué estamos en esta situación? Porque hace 200 años que contaminamos, cuando ni nos dábamos cuenta que contaminamos. Ahora, ¿quién contaminó? Bueno, el norte global, los países desarrollados. ¿Sí? Deforestaban toda Europa, ponían fábricas en Detroit, hacían autos, hacían ferrocarril, hacían todo. Bueno, emitían. Bueno, cero problema, hasta que llegamos a hoy. Entonces, hay quienes dicen, che, vamos a ver la huella de carbono. ¿Cuánto acumulaste vos a lo largo de los años? Para ver quién tiene más responsabilidad hoy en día. Pero amén de esto, no solo responsabilidad para dejar de emitir, sino, che, ayúdame, que yo voy a sufrir los efectos de lo que vos hiciste para ser desarrollado, dice los países emergentes, los países del sur global. Y la forma de adaptarse es invirtiendo. Entonces, lo que está en discusión es cómo se fondea un fondo para que las naciones en desarrollo puedan resistir, adaptarse y prepararse para todos esos eventos extremos que ya estamos viendo. Todos los años batimos el nivel de temperatura máxima y vemos todos los efectos por doquier a diario. Bien, adaptación y mitigación. Mitigación y adaptación. Vamos a mercados de carbono. Hay dos formas de avanzar en un instrumento de precio al carbono. Uno es ponerle un precio a las emisiones, al uso de combustibles que son altos en intensidad. Por ejemplo, el que tenemos nosotros, que es un mecanismo que cuando vamos a cargar un litro de nafta estamos pagando un impuesto, ¿sí? Al CO2. Eso existe. ¿Ustedes sabían que estaba ese impuesto en el precio de las naftas? ¿Sí o no? Santi dice que no, Sí. Lu dice que sí. Bueno, está hace rato, pero por un lado es muy bajo y por otro lado no se va actualizando. Entonces nadie le da pelota, nadie sabe que para ahí tiene un fin recaudatorio y punto. Pero no cumple el efecto de tratar de reducir la producción de combustibles. Entonces, yo puedo poner este impuesto, un costo directo o un costo indirecto a las emisiones, ¿sí? Efectos fiscales, ¿sí? Y fijo un precio. Otro mecanismo es el mercado de carbono. En lugar de fijar un precio, fijo un volumen. Es decir, le digo, mira, vos, tal empresa o tal sector de la economía, podés emitir hasta acá. Y si emitís por arriba, vas a tener que compensar. O sea, buscate a alguien que te dé un crédito porque vos ya estás excedido. Pero para eso
y esto lo van a tener que tener en cuenta para el trabajo, la clave es tener una línea de base, se dice, ambiental. Sí, ¿cuál es mi punto de partida? Oye, yo estoy acá y quiero reducir un 10%. Bueno, pero ¿dónde estoy hoy? Yo digo un 10%, ¿desde dónde voy a reducir? Entonces necesito hacer una parametrización, ¿sí? Establecer ese estándar, tengo que poder medir mis emisiones y decir, bueno, este es mi nivel de emisión global agregado, etc. Y de ahí voy a bajar tanto porcentaje o tanta intensidad en tanto tiempo, ¿sí? Esas son las dos cosas que tengo que decir. Bueno, después están los mercados voluntarios de carbono, todo esto tienen acá para que vean. En la ley de bases, ¿vieron que tardó 5 meses en salir la ley de bases? En la primera versión que mandó el Ejecutivo al Congreso, había un capítulo que creaba un mercado de carbono y lo establecía por sectores económicos. El agro, la industria, la energía, etcétera, les iba a decir así y después iba a ir desagregando. Bueno, eso después en trámite propio del Congreso de negociación y dictado de las leyes, eso desapareció y hoy no está. Bien, estos Exxon, fíjense, quiero que vean o sea, los mecanismos que usan, ¿no? Obviamente eficiencia energética, todo lo de metano, las operaciones, electrificación, ya más para acá, hidrógeno, ¿sí? Y captura, etcétera. De este lado tenemos otra vez PPA, es ese contrato que yo les dije, compro energía eléctrica a alguien que la genera verde, production, ¿cómo era? Agreement, no me acuerdo, PPA. Eficiencia energética, flaring, minimization, methane, minimization, operaciones, electrificación, y ahora están acá. ¿Por qué están acá arriba esto? Porque el costo de abatimiento, ¿no? Esto es lo más caro. El hidrógeno es todo muy lindo, todos decimos quiero hidrógeno, que sea el hidrógeno verde, pero la tecnología hoy no es masiva porque es cara, es escasa, etc. Bien, esto lo vimos. Bueno, ¿qué hay en términos de metano? Van a tener en el proyecto. Hay un acuerdo global, ¿sí? OGMP, este es el que hoy está vigente, ¿sí? Un acuerdo global para reducir las emisiones. Fíjense acá las formas de... Ustedes tienen que armar una línea de base. ¿Cómo controlo mis emisiones de metano? Bueno, tengo satélites que me van a decir, se van a posicionar y a decir, en esta región, en este día, hubo tantas emisiones de metano. Y eso funciona, ¿sí? Se puede contratar. Después tengo los globitos, tengo avioncitos y tengo los drones y después tengo equipos de tierra. Obviamente, con más Juanjo, precisión, menos precisión, etcétera, pero se puede hoy establecer de alguna manera mi canasta de emisiones. Sí. si uno entra a la Secretaría de Energía, una de las opciones que tiene es ver como un mapa donde están los pozos y es como un visor del sistema de información geográfica y ahí puede ver Sí. que en la misma Secretaría de Energía tiene venteos declarados y venteos no declarados. O sea, la misma Secretaría de Energía percibe dónde hay venteos a partir de alguno de estos sistemas y percibe cuáles son los venteos que están declarados por las empresas y los venteos que no. Sí, eso empezó hace relativamente poco tiempo. Neuquén también lo tiene. Y eh, el dato de coyuntura es que Neuquén no solo lo tiene, sino que te sanciona, ¿no? Por ejemplo, vos estás probando un área. Si voy a hacer un pozo exploratorio. Por ahí ese pozo, cuando lo estás probando, te producís gas. Pero no sabés cuánto gas, no sabés cómo te va a responder el pozo. Pero si sale gas, algo tenés que hacer. Ahora, todavía no construiste las instalaciones. Entonces, ¿qué hace Neuquén? Te da un permiso exploratorio, pero si vos no tenés nada para usar ese gas,
te lo da por 6 meses. Ahora, si vos decís, no, yo ese gas lo voy a aprovechar de esta manera, te lo da por un año. Podés hacer una exploración más larga. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas in situ para aprovechar ese metano y no emitirlo? Bueno, básicamente lo están convirtiendo en energía eléctrica y en el propio yacimiento, sin estar conectado a una red. Vos decís, bueno, yo produzco energía eléctrica, ¿qué hago con los megas? Bueno, ¿qué hacen las compañías? ¿Saben qué hacen? ¿No escucharon nada últimamente? Alex, Franco, Por mi parte no, profe. Máximo A mi ya parte No, tampoco. yo se fue a tampoco. dormir en la fiesta. Bueno, lo que hacen dos cosas. Minado de criptomonedas y últimamente la moda es, como en tantas cosas, la IA, ¿sí? La inteligencia artificial. Entonces, lo que hago es poder aprovechar, aunque sea coyunturalmente, esa electricidad sin tener que estar conectado a una red, sin tener que hacer un gasoducto, sin tener que hacer nada. Todo eso es una utilización en el propio yacimiento. Lo único que necesito es conexión a alguna nube y se me acabó el problema. Bien, todo esto metano, ¿eh? Está en el proyecto para ustedes. Después métanse a ver qué es todo esto que yo les dejo acá. Bueno, acá tenemos la Carbon Capture and Storage, cosas que ustedes seguramente desde lo técnico saben mucho más que yo, así que no voy a entrar demasiado, se los dejo para que lo vean. Sepan esto, ¿no? Que hay iniciativas a nivel global, hay un tratado. Estados Unidos, que había salido del Acuerdo de París con Trump, cuando llega a Biden, no solo vuelve al Acuerdo de París, sino que promueve un compromiso global de reducción de emisiones de metano. Así que chusmeen por ese lado. Bien, hasta acá lo global. Vamos a Argentina. Chachán, chachán. Vamos a ver qué está haciendo. ¿Qué hace Argentina en emisiones? ¿Emitimos mucho nosotros CO2 a la atmósfera? ¿Somos grandes contaminantes a nivel global? ¿Sí o no? Acá está la respuesta. 0,8 de las emisiones globales. Y América Latina menos del 10%. Argentina menos del 1, América Latina menos del 10. No obstante, hay otros cálculos, cuando lo haces per cápita, cuando lo haces de otra manera, bueno, no deja de ser importante y los compromisos ya están asumidos por nuestro país, ¿sí? Pero fíjense acá las grandes potencias. India tendría que estar un poquito más para acá, pero la clave es acá. Yo digo, si China e India pasaran del carbón al gas, solamente eso, esto dejaría de ser un problema global. Y la pregunta que sobresale es, ¿por qué seguimos quemando carbón? Por ser más económico. Bien, Alex. Una razón. Otra, ¿Qué es lo que tienen disponibles esos países? disponible en abundancia. Económico, abundante y me falta la tercera. Las dos primeras son las más importantes, pero hay una más. Que tiene que ver con la logística. O sea, las centrales térmicas de carbón son fáciles de operar. Un medio la puedes parar, encima cuando quieras. Necesitas, pedís un camión y te trae carbón. Vas por ese lado, parece. Bien, pero ahí está. Pero más que porque es fácil de operar la propia central, porque es fácil de obtener ese combustible. Es fácil de almacenar y es fácil de transportar el carbón. Entonces, es abundante, es barato y lo puedo conseguir fácil. Bueno, ¿para qué me pedís que construya una granja eólica, un panel solar que no sé cuándo va a generar, que es costoso, que es complicado, que el gas no se puede almacenar? Bueno, déjame con el carbón y no me hinches. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema de todo esto. Después de la guerra de Ucrania, pasamos a, o a partir de la guerra de Ucrania, todavía no terminó, ¿no? A partir de que empezó la guerra de Ucrania,
Hoy no podía creer, estaba mirando noticiero y siguen los bombardeos, ya lo tomamos como algo natural. Pasaron 3 años, van a ser. Bueno, cierro paréntesis. A partir de la guerra de Ucrania, pasamos a consumir más carbón, no menos. A pesar de todos los proyectos globales de las energías verdes, etcétera. Y a pesar de que, como decíamos hoy, el financiamiento para los proyectos renovables se ha triplicado, ¿sí? Y tenés 10-1, 10-2, ¿sí? En dólares para ese tipo de proyectos frente a los fósiles. Y sin embargo, ahí siguen. Bien, entonces, tengo que bajar esto. Emisiones en Argentina. Fíjense esto, 50% es energía. 40% agricultura, básicamente ganadería, ¿sí? Y esto es una anomalía a nivel global, es propio de nuestro país. Después está industria y otras más. Juanjo, estás Creo que está muteado. muteado. Ahora sí. Este número, digo, 366 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esto es lo que Argentina emite. Esto era 2018, no cambió mucho. En la pandemia bajó un poquito, después subió. Lo importante son los compromisos. Argentina tiene hoy un compromiso vigente de reducir esto a 349. Parece poco, pero es un esfuerzo grande. Para eso necesita ser más eficiente, necesita mayor penetración de las fuentes renovables. Eh, no consumimos carbón, esa es una gran noticia. Tenemos hidroeléctrica, tenemos nuclear y tenemos mucho gas. Entonces, en términos genéricos, nuestra matriz es verde. Y además, si consideramos las hidro, que hay, la literatura se divide, y las grandes hidros no se consideran renovables, más de 50 megas. Básicamente porque cuando haces un embalse, bueno, tenés una afectación a la biodiversidad. Ahí la contracara de eso, o el contraargumento es que Argentina hizo sus fuentes, sus represas hace décadas, cuando el tema ambiental no existía. No quiere decir que no haya habido afectación. Hemos dejado una ciudad bajo agua como Federación, hemos dejado un bosque bajo agua como Futaleufú, pero a nadie le importaba en esa época. Lo único que buscabas era la ganancia energética. Entonces, como eso ya está amortizado, llamémosle, bueno, podríamos considerarlo hoy, pero la literatura lo deja fuera. Solamente tenés pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Bien. ¿Qué más? Estrategias. Primero, monetizar el petróleo. Después el gas y después ir a nuevas energías. ¿De quién es esta estrategia? De YPF, nuestra querida empresa de bandera. Entonces, hasta el 2035 saquemos crudo y vendámoslo. Es decir, ¿y eso qué tiene que ver con transición? ¿Por qué me lo metes acá? Bueno, básicamente porque esto me va a dar el cash flow, me va a dar los fondos para poder yo invertir en todo lo que viene después. Que es hacer una planta de licuefacción de gas, mientras le voy vendiendo a los países vecinos, y más adelante ya optar por energías limpias. Bueno, fíjense, a 2050 tener todos estos objetivos. Acá está la transición, la estrategia de transición, ¿sí? Y cómo ir reduciendo emisiones. Primero en mis operaciones, después buscar otras fuentes y después esto, soluciones bajas en carbono, soluciones basadas en la naturaleza y compensación. Para lo que no puedo llegar a reducir acá en mis operaciones.
¿Cuáles son los compromisos asumidos por la compañía? Ustedes pueden entrar a la página de YPF y van a encontrar el reporte de sustentabilidad, que es público, y ahí están los compromisos. Bueno, casi 0 emisiones de metano para 2030. Esto hoy es muy fuerte para las compañías productoras, ¿sí? Poder reducir ese routine flame. 0 quema de rutina acá para 2030, 0. ¿Sí? Acá son emisiones globales, acá entra también las fugitivas, los fuenteos, etc. Acá está la quema de rutina y acá está la neutralidad. Fíjense, YPF. ¿Se acuerdan las empresas, las major? YPF, 0 al 2050, Scope 1 y 2. Había algunas que te ponían el 3 también, otras que no te decían ningún scope, ningún alcance, y otras te ponían antes del 2050. Bueno, hay un poco de todo. En este sentido, YPF no desentona, ¿no? Hay que lograrlo, no es fácil. Bien, acá está cómo va a reducir la intensidad en el upstream, cómo se compone cada uno de esas emisiones. Acá lo tienen divididos por alcance. Cómo fue reduciendo, ¿no?, la cantidad de CO2 equivalente a lo largo de los años en el upstream. Si el upstream pasás al no convencional, hoy explica más del 50% del no convencional a nivel país y para la propia YPF. Bueno, si vos dejás convencional y pasás al no convencional, necesariamente vas a ser más eficiente. Entonces, uno puede prever que en los próximos años el balance de emisiones YPF mejore simplemente porque se está yendo de áreas convencionales. Bien, esto es solo vaca muerta, ¿sí? Fíjense el roadmap de abatimiento de emisiones, ¿no? ¿Cómo voy a ir bajando? Acá está lo que decíamos hoy, con estos proyectos de reducir el flame, electrificar, reducir el metano, emisiones de metano, optimización energética, etcétera, para ir bajando esto, ¿no? Los kilogramos de CO2 equivalentes. Kilogramos, tonelada por barril. Esto es menos de 10 kilogramos por barril de emisión. Fíjense, hoy vaca muerta, el promedio vaca muerta es 17 kilogramos por CO2 equivalente por barril, pero YPF está por debajo del promedio, ¿sí?, de esos 17. Bien, si yo invierto en mi curva de abatimiento, voy a tener más costos o menos costos globales en toda mi operación. Voy a tener más CAPEX. Voy a tener, por otro lado, eficiencias operacionales o no. Bueno, parecería ser que todo te va a ser más caro, pero hay, yo les decía, algunas soluciones iniciales que son baratas, digamos, que te aportan más beneficio que costo. Y esos beneficios no son solo en reducir las emisiones, sino que hay beneficios sistémicos en mi operación. Si yo cambio una tecnología por otra que es más eficiente en emisiones, también va a ser más eficiente desde el punto de vista energético. Entonces, tengo ahí cierto win-win. Fíjense la hoja de ruta, ¿no? En vaca muerta. Tengo en mi inventario. ¿Es fácil tener un inventario de emisiones? ¿Qué dice? Y no requiere costos o no requeriría demasiados costos de infraestructura, me Bien. imagino. O sea, es poner personas a calcular las emisiones que generan las cosas que hago, pero no requiere infraestructura más allá de sensores en algunos lugares en específico. Bien. Pongamos que no requiere mucha infraestructura, pongámosle, no sé si estoy tan seguro, pero lo que sí estoy seguro es que requiere método. Yo tengo que parametrizar, tengo que tener criterios y criterios que después pueda exteriorizar, usar frente a otros para poder acreditar que esta era mi línea de base y que logré bajarlo de acá a 2030, 2050, scope 1, 2 o 3, lo que fuere, pero que bajé de acá a acá.
Entonces tengo que estandarizar, tengo que buscar terceros idóneos que acrediten que yo he reducido esas emisiones. Hay empresas que para certificar en esos mercados de bonos de carbono, bueno, están ya admitidas. Hay una que se llama Berra a nivel internacional, hay otras, bueno, yo tengo que buscar como las ISO 9000, ¿se acuerdan? Bueno, ¿quién me da la etiqueta de que yo hice este laburo y que es confiable y que no estoy metiendo el perro a nadie? Con lo cual, hacer un inventario tiene sus bemoles, pero es como mi línea de partida, lo necesito sí o sí. Después tengo sustitución a diésel en la operación, como yo les decía. Este equipito acá verde es a gas en lugar de diésel, ¿sí? Y opera todos los, abastece a todos los equipos. Acá tiene drilling, workover, ¿sí? Que están en la propia operación, el yacimiento. Después, cero quema de rutina. Acá el flaring, tratar de utilizar el gas que sale por acá en otra operación. Compresión, los equipos de compresión son muy ineficientes en gas. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo reemplazar esta compresión por hacer una compresión eléctrica, por ejemplo, con las advertencias que decíamos hoy? Y después, emisiones fugitivas, las tengo que poder medir. Esto parece como, si ustedes buscan videitos, ¿sí? Es infrarrojo, como si fuese solo de noche, pero no es porque sea de noche o de día, sino es porque tengo que captar esas emisiones. Entonces necesito equipos preparados. Bien, abastecimiento de gas natural, energía eléctrica, eficiencia, etcétera. Un poco de todo. Bien. Dejamos YPF, que es la más grande, vamos a Vista. ¿Qué tiene Vista? Es una empresa más chiquita, una operación más concentrada, solo vaca muerta, YPF está en todas las cuencas, solo no convencional, y empezó hace relativamente poco, con lo cual todos sus equipos son nuevos y tiene esta búsqueda de eficiencia y de reducción de las emisiones del barril que produce. Entonces acá vamos a ver las diferentes iniciativas, ¿sí? Cómo lo va a lograr, a dónde va a llegar, qué tipo de alcance quiere conseguir y en qué plazo. Y después, fíjese, compra energía, el PPA, bueno, de fuentes renovables, lo que decía de Geneia, todo esto es una paleta de soluciones para bajar y llegar al cero de emisiones en algún momento, reducir la intensidad, eliminar la quema rutinaria para 2030, etc. ¿Qué otras soluciones busca? Bueno, fíjense, el alcance de la reducción a 20, donde estaba en 2023 y dónde quiere llegar en 2026. Esto, habría que actualizarlo un poquito, pero está bueno para entender los objetivos que se plantean, ¿sí? En términos acá de porcentaje en la reducción de la intensidad. Respecto de 2020, fíjense, año base, yo necesito poner un hito. A partir de acá voy a empezar a medir mis compromisos y los efectos, ¿no? Del cumplimiento. Hey totales, alcance 1, acá tengo el alcance 1, fíjense. ¿Qué tengo para reducir? Fugitivas, quema, combustión estacionaria, venteo en procesos, etc. Cuando yo ya, mi curva de abatimiento llega a un piso que no lo puedo perforar, tengo que buscar otro tipo de soluciones. Y esto se llama compensación. ¿Cómo logro compensar? Bueno, tengo que hacer un aporte a la naturaleza, básicamente. Un aporte en términos de, no de reducción de emisiones, sino de captura de emisiones ya hechas. Entonces, ¿qué hizo Vista? Generó una empresa o una subsidiaria, que tiene proyectos, ¿sí? En 4 provincias. Fíjense acá cómo busca reducir las emisiones y compensando carbono. Entonces, ¿qué hace? Bueno, silvicultura mixta, conservación de bosques, en Salta, acá tenías Corrientes,
Ganadería regenerativa, también algo en Salta, agricultura regenerativa, etc. O sea, voy, cuido un bosque que no se degrade, o hago plantaciones, o, bueno, diferentes cuestiones. Pero fíjense que no es en Neuquén o Río Negro, donde tiene la producción. Tengo que ir a buscar a otros lugares. ¿Esto está bien? ¿Está mal? Bueno, así como las emisiones no las puedo encajar en una provincia o en un país, bueno, las soluciones también vienen de otros lugares. Claro, si ustedes fueran neuquinos, no les gustaría esto, porque vos decís, che, acá me dejas las emisiones y, digamos, lo bueno lo llevas a otro lado. Lo mismo es en los países. Alemania se va a buscar dónde compensar en el norte de África. Cuestiones por el estilo, ¿no? O cuando vino, me acuerdo cuando vino Coldplay. Bueno, entraba a la página y decía, es un show ecológico, no sé qué, sustentable. Entonces te ponías a ver la letra fina. ¿Qué hace Coldplay para bajar sus emisiones? Entonces decía, bueno, no sé, viajaban en avión con el jet fuel, el SAP, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, esas cosas. Y en algún momento decía, bueno, y compensamos. Y cuando sí hacías doble clic, ¿qué compensábamos? Bueno, tenían 3 proyectos, uno en Ecuador, otro en Namibia y el otro no sé dónde. Bueno, 3 cositas puntuales a nivel global. Cuando la gira, viste, va a 80 países, pero en 3 de ellos, bueno, tenían alguna acción climática de compensación. Bueno, fíjense acá lo que decíamos hoy. ¿Quién tiene intensidad de emisiones más fuertes? El que menos, el offshore de aguas profundas. El que menos emite. El offshore normal, el shale o el tight oil, esto es nuestra vaca muerta. Podría ser gas acá, pero bueno, lo mismo. El convencional onshore y después las arenas petroleras. Esto es, por ejemplo, Canadá, ¿no? Que emite muchísimo, entonces tiene que buscar otro tipo de soluciones. Entonces, fíjense acá cómo se logra según la paleta de actuación que vos tenés, de dónde sacás tu producción y que te va a ayudar. O sea, vos podrías pasar del onshore al offshore. Bueno, no es para cualquiera. Vos podés decir, bueno, opero acá, me voy a operar al Golfo de México. Bueno, tal vez ahí tenga una ganancia, pero necesito un activo allá. Bien, potencial de vaca muerta a nivel global para reducir esa intensidad. Acá hay algunos números. En exportación, ¿sí? ¿Qué tiene bueno en la agenda climática vaca muerta? Puedes exportar mucho crudo. Un crudo medanito que al ser liviano tiene mejor composición frente a otros crudos. Un costo de desarrollo competitivo y también las emisiones por barril, la intensidad de emisiones por barril, ¿sí? Estamos hablando de no convencional, entonces estábamos ahí bien situados. Bien, ¿por qué las empresas deberían tener un plan de descarbonización en el upstream? Bueno, primero, obviamente, sos parte del problema, buscar ser parte de la solución en contrarrestar efectos del cambio climático. A la vez, aportás energía, les decía hoy. Primero necesitamos más energía porque cada vez usamos más. Entonces necesitamos energía segura, lo que se llama resiliencia de los sistemas, seguridad de abastecimiento, que esté cada vez que yo la necesito la energía. A veces se habla del trilema energético, ¿no? Tener energía segura, de abastecimiento continuo. Yo prendo la luz y que haya luz. Prendo la tecla y que haya luz. O la hornalla. El segundo objetivo es que esa energía a la cual yo accedo, porque tengo la infraestructura, porque tengo el abastecimiento o lo que fuere, sea afrontable. La primera es accesible, la segunda afrontable, affordable. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda pagar esa energía. Porque si me llega a mi casa, pero yo no la puedo pagar, no me sirve. No voy a prender la luz, porque me va a venir una factura altísima
y con qué lo pago. Esto puede aplicar a nivel doméstico, a nivel comercial o industrial y a nivel país. Si el costo fiscal de abastecerme energía es altísimo porque yo importo y los precios se fueron a las nubes, ¿y qué hago? No puedo comprar. Nosotros compramos gasoil, GNL, ¿y con qué lo voy a pagar? Y la tercera cuestión, accesibilidad, afrontabilidad, y la tercera tiene que ver con esta agenda climática. Yo no quiero cualquier tipo de energía, quiero una energía baja en emisiones, energía verde en lo posible. A este trilema energético se le suma un cuarto, hay quienes le suman un cuarto aspecto, que es que esa transición sea justa. Y ahí entran cuestiones geopolíticas, entran cuestiones de desigualdad, ¿no? Entre países, che, todo lindo energía verde, pero toda la tecnología te la tengo que comprar a vos. O todo bien con esto, pero sigue habiendo asimetrías entre países y al interior de los países. Esto tiene que ver también con la adaptación al cambio climático. Es todo lindo tener molinos o paneles, pero cada vez tengo más inundaciones. ¿Qué hago con los paneles si mi población se inunda, si queda desértica, si tengo la canícula? ¿Escucharon hablar de la canícula? Se habla mucho en Europa, en los veranos. ¿Nunca escucharon hablar de la palabra canícula? Bien, es un calor extremo, temperatura de 50 grados. Esto pasa en Europa. Vieron que Europa tiene todos los edificios históricos, patrimonio cultural, no sé qué, entonces no ponen aire acondicionado, porque no pueden tocar nada, edificios antiguos, y si viene una ola de frío, una ola de calor, se mueren todos los viejitos. Básicamente pasa esto. Todos los veranos, todos los inviernos hay noticias al respecto, ¿sí? Temperaturas más extremas, y si no tenés adaptabilidad en las viviendas, bueno, suelen pasar esas cosas. Bueno, estamos acá arriba. Después, crudo y gas de vaca muerta puede ser exportado y vamos a competir en huella de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Competir. Que nos van a medir o nos van a pedir que acreditemos cuánto emitimos por molécula de gas o barril de petróleo. ¿Cuándo nos lo van a comprar? Entonces, no solo es a qué precio vamos a vender GNL al mundo o un barril de petróleo, sino cuánto emitimos para producir ese barril o esa molécula o ese metro cúbico de GNL. Entonces hay otro tipo de competencia que entra no solo por precio, sino por esta huella de carbono. Por eso, un Vista te dice, mi barril, ¿sí?, tiene este costo climático en emisiones. Y eso tiene un precio también. Bien. Y además hay quienes dicen, bueno, la transición le pone una ventana acotada. Primero al crudo y después al gas, ¿no? Nunca sabemos dónde va a ser ese pico de consumo. Se va corriendo, pero algún día va a llegar. Primero crudo, después el gas. La competitividad baja de carbono la podemos alcanzar con proyectos que nos apalanquen otras eficiencias operativas. O sea, al mismo tiempo que reducimos las emisiones, tenemos una eficiencia en la operación de los yacimientos. Hablar de descarbonización no significa un extra CAPEX, ¿sí? Y después marco regulatorio, etcétera, que permita, por ejemplo, tener un mercado de carbono o que a mí me premie si yo tengo eficiencias. Bien, vaca muerta o transición es en realidad vaca muerta y transición. Las dos cosas se pueden lograr a la vez. Y hay quienes dicen además que son estas propias empresas productoras de hidrocarburos las que van a financiar la transición, como recién veníamos lo de YPF. No solo porque las propias empresas buscan ya, por ejemplo, muchas productoras hoy están yendo al litio, compraron proyectos de litio en Argentina. Entonces dice, bueno, quiero tener una pata acá y otra pata allá, YPF con YPF Luz, bueno, todas esas cuestiones. Pero a la vez son las que van a tener fondos para poder invertir en desarrollos de
de tecnologías que todavía no son accesibles, como por ejemplo el hidrógeno o la captura. Bien, hasta aquí hemos llegado por hoy. Se hizo largo, es complicado. Les voy a dar la presentación, les voy a pasar la tesis y lo que tienen que hacer para la semana que viene son dos cosas. Uy, estoy a oscuras. Dos cosas. Releer todo esto y ponerlo en función del proyecto, ¿sí? Para ver dónde tenemos que hacer foco. Y lo segundo es preparar el contrato, así lo exponemos, ¿sí? A los compañeros, los tipos de Buenísimo. contratos petroleros. Vamos a tener esa clase de hechos humanos, así que vamos a ver cómo acoplamos todo esto, pero seguimos avanzando. ¡Vamos! Juanjo, una consulta. La división de los proyectos por grupo, ¿la podremos hacer en algún momento durante la semana así ya empezamos a Sí, ya. trabajarlo? Ustedes lo hacen, nos informan cómo son los grupos Buenísimo. y les adjudicamos los trabajos. Ok. Buenísimo. Freno esta grabación.